Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, Teo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a ustedes, enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, les hago una confesión pública. Extraño la misa con los niños. Extraño ver el santuario lleno de niños como teníamos habitualmente los domingos aquí en nuestra comunidad parroquial. Y cuando tengo que predicarle a los niños sobre la conversión, me gusta relatarles este cuento. Estaban jugando un partido de fútbol los elefantes contra los insectos. Y los elefantes estaban ganando 90-0. Pero hubo un cambio trascendental en el partido. Entró el 100 pies. Y los insectos voltearon el partido. Ganaron 100 contra 90. Y cuando terminó el partido, los compañeros del 100 pies le dijeron: ¿por qué te demoraste en entrar? Nos iban a ganar. Y el 100 pies dijo: porque me estaba poniendo los chimpunes. ¿Por qué les cuento esto? Porque en nuestra vida muchas veces estamos perdiendo el partido. Y estamos perdiendo el partido cuando vivimos en pecado. Pero siempre se puede voltear el partido. Hoy tenemos que hablar de la conversión. La palabra conversión en griego se dice metanoia, cambio de mentalidad. Para convertirnos hay que cambiar nuestra mentalidad. En la primera lectura hemos escuchado cómo Dios, a través del profeta Ezequiel, nos ha dicho a todos nosotros: si el malvado recapacita, si el malvado deja de practicar la maldad y comienza a vivir la justicia y el derecho, vivirá, se salvará. Queridos hermanos, todos tenemos que convertirnos. Todos tenemos maldad en nuestro corazón. Y hay que recapacitar. Hay que cambiar nuestra mentalidad. Hoy Jesús nos ha contado una parábola. Y en esa parábola aparece un padre y 2 hijos. El primer hijo, ante la orden del padre, le dice primero no
no voy a ir a trabajar, pero luego recapacita y dice sí. En cambio el segundo, aunque dice sí, luego termina en no. La conversión es un paso de un no a un sí, de un no a Cristo a un sí a Cristo. En eso consiste la conversión. Ayer que tenía la reunión virtual con los niños del semillero de la Legión de María, un niñito me hacía acordar que el domingo pasado había hablado de las matemáticas de Jesús. Pues hoy voy a hablarles de 3 números que son muy importantes para convertirnos. El 10, el 8 y el 14. La conversión implica un sí al 10, los 10 mandamientos, un sí al 8, las 8 bienaventuranzas, y un sí al 14, las 14 obras de misericordia. Ese es el orden, primero el 10. ¿Por qué? Porque lo primero es vivir en la santa ley de Dios. La conversión implica un sí a los 10 mandamientos. Hermanos, todos los días debemos cotejar nuestra vida con los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a nuestros padres, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros, no codiciar los bienes ajenos. Cotejemos nuestra vida con ese número, el 10, y descubramos en nuestro corazón aquellos aspectos que no están en armonía con la santa ley de Dios. Por ahí empieza la conversión, cotejando nuestra vida con los 10 mandamientos. ¿Por qué el mundo anda mal? Porque se pisotea la santa ley de Dios. Por ejemplo, nos hemos acostumbrado a mentir en todos los ambientes, en la política, en el trabajo, en la familia. Eso hace daño. Tenemos que convertirnos y comenzar a vivir en la verdad. Uno de los escritores más populares en Estados Unidos ha sido Mark Twain. Seguramente ustedes han leído algún libro de Mark Twain. Una vez se le acercó un millonario y le dice: voy a ir al Sinaí, es mi sueño, y cuando suba al Sinaí voy a leer los 10 mandamientos. Y Mark Twain le dice: ahórrate tu plata. ¿De qué te vale subir al Sinaí y leer los 10 mandamientos? Lo que tienes que hacer es vivir los 10 mandamientos comenzando en tu casa, y te vas a ahorrar mucho dinero. Los mandamientos son para vivirlos. Es el primer punto para hablar de la conversión. Sí a los 10 mandamientos. Y eso nos lleva luego al número 8. ¿Se acuerdan por qué les he dicho 8? ¿Por qué? Sí a las bienaventuranzas. Cuando uno vive en la santa ley de Dios, comienza a reflejar a Cristo. Tenemos que imitar a Jesús. Y para imitar a Jesús, qué importante es cotejar nuestra vida con las 8 bienaventuranzas. ¿Se las saben? ¿Les tomo examen? Les pregunto, ¿en qué parte de la Biblia están las bienaventuranzas? Les voy a dejar una tarea. Lean Mateo 5, 1 al 11. Ahí están las bienaventuranzas. Tenemos que imitar a Jesús. Hoy hemos escuchado en la segunda lectura cómo San Pablo nos dice, está en Filipenses 2:5, tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y para tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús hay que vivir las bienaventuranzas. Ser pobres, ser pacíficos, ser mansos, ser limpios de corazón, ser justos, llorar con el que llora, es decir, ser solidarios con el dolor del otro. Hay que ir en contra de la corriente, porque una bienaventuranza
dice, bienaventurados los perseguidos por mi causa. Las bienaventuranzas van a hacer que tengamos la verdadera felicidad. Cuando una persona se convierte, esa persona tiene paz en su corazón. Cuando una persona se convierte, cuando una persona dice sí a Cristo, sí a las bienaventuranzas, esa persona es feliz. Una persona que todos los días se esfuerza por su conversión es feliz. Hermanos, la felicidad no está en el pecado. En la vida de San Juan Pablo II se cuenta que un matrimonio se le acercó para saludarle y la señora le dice a San Juan Pablo II: Su Santidad, dígale algo a mi esposo que hace años que no se confiesa. Bien aventada la señora. Y San Juan Pablo II miró al esposo. ¿Cómo habrá sido su mirada? Y le dijo: hijo mío, qué mal se está viviendo a espaldas de Dios. Y cuenta este señor que esas palabras de San Juan Pablo II le llegaron al corazón y en la tarde buscó un sacerdote y se confesó y recuperó la felicidad. Las bienaventuranzas son un camino de felicidad porque hacen que comience a vivir con Cristo Jesús. Cotejemos nuestra vida con las bienaventuranzas. Y ya saben dónde están, Mateo 5, 1 al 11. Y vamos con el último número. ¿Cuál es? 14. Una de las bienaventuranzas está en Mateo 5, 7, es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy en el Salmo hemos dicho: acuérdate, Señor, que tu misericordia y tu ternura son eternas. Para convertirnos de verdad, debemos en primer lugar experimentar la misericordia de Dios. Y como efecto de que hemos experimentado la misericordia de Dios, nos volvemos misericordiosos. ¿Cómo sé yo que una persona se ha convertido? Porque es una persona misericordiosa. Por eso hay que cotejar nuestra vida con las 14 obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Hoy estamos recordando a San Vicente de Paúl. Les confieso que es uno de mis santos preferidos. Él también fue un convertido. ¿Ustedes saben a qué edad lo ordenaron sacerdote a San Vicente de Paúl? A los 19 años. Entonces no había tantas exigencias. Y San Vicente de Paúl recibió el sacramento del orden no con una buena intención. Quería un estatus, quería tener privilegios como sacerdote. Empezó mal San Vicente de Paúl, pero luego se convirtió y se volvió un sacerdote misericordioso. Un sacerdote que se preocupó de la salvación de los hombres. Porque no nos olvidemos, queridos hermanos, preocuparse de la salvación de los demás es una obra de misericordia, la más grande obra de misericordia. Hacer que una persona salga del pecado. San Vicente de Paúl una vez fue llamado a confesar a un campesino que estaba agonizando. Y al escuchar a este campesino, San Vicente de Paúl se dio cuenta de la miseria moral en que vivía tanta gente. Ese hombre estaba lleno de pecados. Y eso le tocó el corazón a San Vicente de Paúl. Y comenzó a organizar las misiones. Y se preocupó también de los pobres. En una época muy complicada para Francia, llegó a dar 2000 almuerzos cada día a los pobres. Y decía San Vicente de Paúl: cuando tú estás rezando y alguien te interrumpe porque hay que ayudar a un pobre, tú deja de orar
anda a ayudar al pobre, que cuando ayudas al pobre también estás rezando. San Vicente de Paúl se convirtió y comenzó a practicar las obras de misericordia. Queridos hermanos, ahí está la tarea para convertirnos todos los días. Sí a los 10 mandamientos, sí a las 8 bienaventuranzas, sí a las 14 obras de misericordia. Y termino con una frase de Jesús que está al final del Evangelio. Jesús le dice a aquellos que se creían impecables, los publicanos y las prostitutas le han hecho caso a Juan, ustedes no. Los publicanos y las prostitutas se han convertido, han dejado su mala vida, y ustedes, queridos hermanos, nosotros los católicos tenemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, como la gran aliada para convertirnos. Una mujer de mala vida llamada María Egipciaca, que se dedicaba a la prostitución en Alejandría, un día decidió ir a Jerusalén, pero por turismo. Era una mujer de muy mala vida, con mala reputación, y se fue a Jerusalén y quiso entrar a una iglesia, pero cuando estaba ya por la puerta, una fuerza le retenía. No podía entrar. Ella levantó la mirada y vio en la pared de la iglesia una imagen de la Virgen. Y la mirada de María le llegó al corazón a esta mujer. Y entonces pudo entrar a la iglesia, se confesó. Hoy es una santa, Santa María Egipciaca. Dejó de lado su mala vida. Se dejó mirar por la Virgen, hoy está en el cielo. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a todos nosotros a convertirnos de verdad, a vivir en la santa ley de Dios, a vivir los 10 mandamientos, a imitar a Cristo viviendo las 8 bienaventuranzas y a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, a practicar las obras de misericordia. Que la Virgen nos conduzca para que nos convirtamos de verdad. Que así sea.